Bienvenidos al canal de apoyo escolar en matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. Hoy veremos ejes cartesianos y proporcionalidad directa, cómo se hacen los gráficos. Antes que nada vamos a ver las definiciones y repasar qué es proporcionalidad directa. Para los principiantes les dejo acá otro video donde vemos el tema desde el principio más detalladamente. Comencemos. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen en la misma proporción. A su vez, el cociente entre esas dos magnitudes directamente proporcionales siempre es constante. Bueno, no se preocupen, esto parece complicado, pero es súper fácil. Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué son las magnitudes? En este caso son cajas y lápices. Es todo lo que se puede medir o contar. Tengo acá una caja y en la caja hay 10 lápices, las dos magnitudes. Si yo aumento la cantidad de cajas, en vez de una tengo dos, es decir, el doble, también voy a tener el doble de lápices. Y si tengo el triple de cajas, también voy a tener el triple de lápices. A su vez puedo usar cualquier otro dato de la tabla o de la grilla de datos. Si tengo dos cajas y paso a tener el doble, 4, también voy a tener el doble de lápices. En lugar de 20 voy a tener 40. Esto para decir que aumentan en la misma proporción, pero también dice que disminuyen en la misma proporción. Si paso a tener la mitad de cajas, también voy a tener la mitad de lápices. Por otro lado, acá que dice, el cociente entre las dos magnitudes directamente proporcionales es siempre constante. ¿Qué significa? Que si yo divido las magnitudes entre sí, 10 dividido 1 me da 10. 20 dividido 2 me da 10. 30 dividido 3 me da 10. 40 dividido 4 da 10. ¿Qué se mantuvo constante? El cociente. Esto se le llama constante de proporcionalidad y está asociado a la unidad. Donde está la unidad está la constante. 1, 10, 10. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que son los sistemas de ejes cartesianos. Está formado por dos rectas numéricas perpendiculares llamadas ejes de coordenadas. Está el eje horizontal X o de las variables independientes. Después vamos a ver esto de independientes. El eje vertical o Y o de las variables dependientes. Bueno, y después el puntito que coincide con el 0 es donde se cortan ambas rectas, que se llama punto de origen u origen de coordenadas. Bueno, como verán, el plano queda dividido en 4 espacios. Acá tenemos una parte de números positivos y acá una parte de números negativos. Acá, como ustedes están en primaria y recién ven este tema, no vamos a explicar la parte de números negativos, que lo vamos a hacer en otro video, sino que vamos a hacer todos los ejemplos con números positivos. Pasemos al primer ejemplo para graficar la proporcionalidad directa. Quiero que vean una cosita. La escala de la recta numérica acaba de 1 en 1. En general, ambas escalas tienen que ser iguales. Pero para poder graficar los datos de esta proporcionalidad directa, la escala del eje vertical va a ser de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, etc. Primer dato que voy a graficar. Tengo cajas y lápices. ¿Dónde voy a poner las cajas? En el eje horizontal o de las X. ¿Y los lápices dónde los voy a poner? En el eje vertical. Tengo que una caja, acá una caja, marco, tiene 10 lápices. Entonces se encuentra con el número 10 del eje vertical. ¿Se entiende? Cajas, lápices. Bueno, segundo dato. Dos cajas. Acá están las cajas. 2. Se va a encontrar con 20 lápices del eje vertical. Voy poniendo en cada encuentro un puntito. Tercer dato. 3 cajas. 30 lápices. Otro puntito. Último dato. 4 cajas acá y 40 lápices acá. Si las uno, ¿qué pasa? Se forma una recta que pasa por 0. Esta es una de las características
de la proporcionalidad directa, ¿eh? Tiene que tener este dibujito cuando uno los puntos. También puedo tener un gráfico que en vez de horizontal esté vertical, es lo mismo. El primer par de datos, 1, 10, así es más fácil de ver, forma el par ordenado. El lugar donde se unen los dos datos se lo nombra de esta manera, con el par ordenado 1, 10. Se pone entre paréntesis y se separa con una coma. El primer elemento, el 1, va a pertenecer al eje X. Y el segundo elemento, el 10, va a pertenecer al eje Y. Esto se mantiene constante en todos los gráficos. Los pares ordenados están formados por el primer elemento, que es X, y el segundo elemento, que es Y. 1, 10, primer par ordenado. Segundo par ordenado, 2, 20. Tercer par ordenado, 3, 30. Cuarto par ordenado, 4, 40. Pasemos a otro ejemplo para seguir practicando. Acá tenemos una escala que va de 1 en 1, pero la escala vertical la vamos a hacer de 50 en 50. 50, 100, 150, 200. Muy bien, acá tenemos los datos. Tenemos las horas que vamos a poner en el eje horizontal y los kilómetros que vamos a poner en el eje vertical. En una hora vamos a recorrer 80 kilómetros. Esto siempre a la misma velocidad. Como ven, acá el 80 no está. Entonces vamos a tratar de estimar a qué altura se encuentra el 80 entre 50 y 100. Es aproximado. 2 horas, que está acá, ¿no? Ese es el segundo dato. En 2 horas recorre a la misma velocidad 160 kilómetros, un poquito por encima de 150. En 3 horas, va a recorrer 240 kilómetros, un poquito por debajo de 250. Y en 4 horas, acá, va a recorrer 320 kilómetros, un poquito arriba de 300. También, cuando uno todos los puntos, forman una recta que pasa por 0. Ahora vamos a nombrar los pares ordenados, sabiendo que el primer par ordenado es 1,80, ¿no? ¿Cómo lo expresamos? Entre paréntesis, el primer elemento va a pertenecer a X, el eje horizontal. El segundo elemento va a pertenecer a Y, el eje vertical. Va a estar entre paréntesis separado por una coma. Segundo par ordenado, 2 y 160. Tercer par ordenado, 3 y 240. Cuarto par ordenado, 4 y 320. Tercer ejemplo, acá lo hacemos al revés. En vez de tener la grilla y hacer el gráfico, vamos a tener el gráfico y vamos a rellenar con los datos del gráfico la grilla. Dice, este gráfico representa la distancia que recorre un auto en función del tiempo, viajando siempre a la misma velocidad. Completa el cuadro utilizando la información del gráfico. ¿Cuál es la información del gráfico? Bueno, tenemos 5 horas, 300 kilómetros. El par ordenado va a ser 5, 300. 5 del eje X, 300 del eje Y. Lo voy a poner en la grilla de esta manera. En horas, 5 horas. En kilómetros, 300. Vamos ahora a completar la grilla y lo que podemos hacer es encontrar la constante. ¿Cómo se encontraba? Dividiendo. 300 dividido 5, los 300 kilómetros dividido las 5 horas. Tomo 30, divido en 5, es 6, 6 por 5, 30, 30 menos 30, 0, bajo el otro 0, 0 dividido 5, 0, terminó la cuenta. Entonces, en una hora va a recorrer 60 kilómetros. Y ahora completo el resto. Si en una hora recorre 60, en 3 recorre 3 veces más, es decir, 60 por 3, que es igual a 180. Y acá nos quedó cuánto tarda para recorrer 900 kilómetros. Podemos hacerlo de dos maneras. Si 300 kilómetros los recorre en 5 horas, el triple de kilómetros, es decir, 300 por 3 da 900, el triple de horas sería 3 por 5, 15, es decir, 900 kilómetros los va a recorrer en 15 horas. También se puede hacer de otra manera, usando la constante de proporcionalidad. Voy a tomar 900 y lo voy a dividir por la constante que es 60. 90 dividido 60 es 1.
60 por 1, 60, 90 menos 60, 30, bajo el 0. 300 dividido 60 es 5. 5 por 60, 300. 300 menos 300, 0, que dio 15, lo que había dado anteriormente. Ahora graficamos los datitos que faltaban. En una hora se recorre 60 kilómetros, un poquito más de 50. En 3 horas, acá 3 horas, 180, un poquito menos de 200, acá. No podemos graficar acá 15 horas y 900 kilómetros porque ya se sale del gráfico que aparece en pantalla. Bueno, súper resumen. Esta línea que une todos los puntos y que pasa por 0 es una línea que representa una función. ¿Qué es una función? Es una expresión algebraica que relaciona dos magnitudes, que es lo que hacemos cuando se trata de una proporcionalidad directa. Compara dos magnitudes. Esta función, como está representada por un dibujo de una recta, se llama función lineal. Y como la función lineal pasa por 0, es una función lineal llamada variación directa. La fórmula para expresar esta función o proporcionalidad directa es y es igual a k, que es la constante, por x. Recordemos que la constante se obtenía dividiendo y sobre x. Ahora vamos a resolver estas fórmulas. Estas fórmulas se parecen mucho a las ecuaciones, pero en vez de incógnitas tenemos variables. ¿Qué variables? La variable x y la variable y. Hagamos la primer cuentita de la fórmula y dividido x. Si yo a y lo divido por x, pasé el dato para acá para que sea más cómodo de ver. El 1 lo puse acá, el 2, el 3 y el 4. ¿Qué pasa? 10 dividido 1, 10. 20 dividido 2, 10. 30 dividido 3, 10. 40 dividido 4, 10. Esta es la constante. 10 es la constante. A su vez, si tomo la constante y la multiplico por x, ¿qué obtengo? Y 10 por x, 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. Y ahora podemos explicar eso que nombramos al principio, que decía que el eje x era de las variables independientes y el eje y de las variables dependientes. ¿Qué significa? Que y va a depender de esta cuenta. Del dato que yo cargue en x va a depender el resultado de y. A su vez, yo en x puedo poner cualquier dato, por eso esta variable es independiente. Bueno, los veo en el próximo video cuando explico cómo se grafica la proporcionalidad inversa. Si te gustó este video, hace clic acá para suscribirte y suscríbete gratis a este canal. Compartí el video y dale un me gusta para ayudar a que Apoyo Escolar en Matemáticas siga creciendo. Muchas gracias.